El viernes 11 de octubre de 2013, un poco antes de las 8:30 de la mañana, pocos residentes quedaban en el conjunto residencial Space, en el poblado de Medellín. La mayoría de adultos se habían ido para su trabajo y los niños para el colegio. Entonces se escuchó un fuerte ruido. Eran las 8:33 de la mañana cuando la llamada reportando un agrietamiento en el edificio ingresó a la línea de emergencias 123. Al sitio se desplazó el entonces director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Jaime Enrique Gómez, quien después de verificar la estructura ordenó evacuar la fase 6 de la edificación, una decisión que lo hizo héroe, pues terminó por salvar cientos de vidas. El daño se presentó en el piso 6, en los pisos superiores se ven unos agrietamientos, ¿sí?, en las paredes, los muros son divisorios, daños en los cielos rasos también, en los cielos pues de drywall. ¿Qué más daños se ven? Pues como algunos grietas principalmente en los elementos pues no estructurales, en los muros. Ese día, otro era el concepto de Jorge Aristizábal, calculista de Space y uno de los más prestigiosos de su ramo hasta ese momento. Y Leana Arboleda, asesora jurídica de la constructora CDO, tampoco compartió la orden del DAGRED. Se presentó un evento, un elemento puntual de la estructura que estamos trabajando en su reparación, pero no implica en absoluto ningún peligro de colapso del edificio. No compartimos el criterio del DAGRED porque consideramos que no hay todavía suficientes elementos para sacar esas conclusiones tan contundentes, porque el DAGRED vino, miró y a simple vista sacó unas conclusiones. No soy técnica, pero tengo entendido que técnicamente se requiere de un estudio un poco más profundo para llegar a esas conclusiones como tan contundentes. Quiero precisar eso, no se trata de que si ellos o nosotros estemos diciendo mentiras, creo que ninguno de los dos estamos diciendo mentiras, estamos diciendo vamos a hacer un estudio profundo de la situación. Pocas horas después quedó claro que para comprobar la gravedad de las fallas estructurales era prácticamente innecesario un estudio, que además no había tiempo de hacer. Los problemas de la Torre 6 eran graves y el riesgo inminente. Toda edificación se asienta y eso es normal. Una cosa son fisuras y otras son grietas. Grietas es cuando quepo yo por la grieta, que cabe la cabeza, cabe la mano, cabe el pie. Fisura son todas esas señales de asentamiento natural de toda edificación nueva. Eso es muy normal que se presente. A las 8:20 de la noche del sábado 12 de octubre, un día después de haber sido evacuado el edificio, la Torre 6 de Space nuevamente volvió a rugir, esta vez con más fuerza. Yo estaba en mi casa, que está realmente muy cerca del edificio Space, y sentí una especie de terremoto absolutamente próximo a mi casa. Vi por reflejo a través de los vidrios de mi casa cómo se caía ese edificio. Y la verdad es que en ese momento sentí dolor, un profundo dolor, mucho más que temor, por la gente que podría estar allí, por las personas afectadas, por los profesionales e incluso por los mismos promotores. Los 23 pisos y 161 apartamentos de la fase 6 se desplomaron mientras dentro de ella un grupo de obreros intentaban corregir el problema estructural. 11 personas fallecieron ese día, uno más días después. 12 muertos que pudieron haber sido más si un día antes los residentes, a pesar de los reparos del constructor, no hubiesen decidido acoger la orden de evacuar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres.
ningún constructor, ningún diseñador estructural, ningún grupo de profesionales hace su labor para matar gente. Ningún empresario diseña, construye y pone a funcionar un complejo habitacional para matar gente. Pero las fallas estructurales del conjunto residencial Space y el colapso de la fase 6 hicieron más débil a la vecina Torre 5. Ante el riesgo de que también se viniera abajo, esta debió ser derribada de manera controlada. El 27 de febrero de 2014 a las 9 de la mañana, una implosión tumbó otra parte de Space. Esa fue la primera vez en Colombia que un edificio casi nuevo con problemas constructivos era derribado, pero no iba a ser la última. 7 meses después, el 23 de septiembre de 2014, con 200 kilos de explosivo Indugel y 3.000 metros de cordón detonante, fueron demolidas las fases 1 a la 4 de Space. La estructura estaba en alto riesgo y representaba un peligro para la zona, concluyeron los estudios realizados por la Universidad de los Andes. Se cometió una cadena de errores que de alguna manera llevaron a que murieran personas, a que muchas familias se vieran afectadas, y no solamente fue Space como edificio, como complejo habitacional, sino que fue mucho más grande de lo que se pensaba en su momento. Esa tragedia abarcó no solamente otros edificios, otros complejos, sino a otras compañías también del sector de la construcción. Varios meses de investigación en laboratorios y en la zona pasaron antes de conocerse las razones del desplome de la fase 6 de Space, hechas públicas el 3 de octubre de 2014 cuando fue revelado el informe de la Universidad de los Andes. Los expertos confirmaron que la principal causa del colapso fue la falta de capacidad estructural de las columnas principales de la edificación para resistir las cargas propias y las impuestas. Space no estaba construido para soportar su propio peso. También se halló que el déficit de la capacidad estructural estaba asociada a una deficiencia en el dimensionamiento y diseños de las columnas. Eso implicaba que ante un sismo de mediano nivel sus columnas fallaran. La probabilidad de que lo hicieran era del 90% según la Universidad de los Andes. Hubo una connivencia entre los intereses de los promotores, el beneplácito de los profesionales y la ignorancia de los compradores, que permitió en aras del mercado que esto ocurriera. Aunque 2 años después del colapso de Space, los procesos que buscan aclarar responsabilidades aún continúan, para expertos es un hecho que hubo intención de bajar los costos del proyecto reduciendo materiales, lo cual terminó en la construcción de un edificio que no cumplía las normas de sismo resistencia. Esa subordinación del compromiso ético a las ganancias le pasó factura a CDO, a la ciudad y a los residentes de Space. Yo creo que a veces hay algunas áreas o sectores donde todavía el factor económico está a veces de primero y luego prácticamente al ingeniero le toca ajustarse a esos requerimientos económicos para un sector que es el que mueve la economía. Entonces, eso es importante, tratar de poner por encima y mantenerlo así, lo que es la parte técnica, requerimientos técnicos, y posteriormente mirar
con los lotes o proyectos donde se desarrolla, qué se puede hacer sin tener nunca que estar rozando o corriendo riesgos con la parte estructural ingenieril. Muchas veces se olvida eso porque simplemente se hace alusión a los modelos matemáticos o fenómenos y asuntos técnicos, más allá de que eso solamente es un medio para servir a una sociedad. Y eso permea a cualquier actividad de una sociedad moderna, que es en lo que más insistimos. Entonces, de allí, más allá de todos esos elementos técnicos en los que tenemos que ser muy competentes, en recordar la importancia y la altísima responsabilidad que llega hasta la propia vida humana en las decisiones que tomamos los ingenieros. Eso como una cosa de volver a establecer ese vínculo humano que tiene cualquier profesión, y en esta una que se da a veces por muy técnica, ajena, cuadriculada a una sociedad. No, plenamente íntegra para favorecer esa calidad de vida. En el medio seguramente hay muchas personas que están indignadas porque se ven afectadas, porque históricamente han hecho las cosas bien, y es probable que algunos en el medio, empujados por circunstancias económicas o abocados por circunstancias económicas, hayan llegado a los límites a los que hemos llegado. Entonces, creemos que hay que mirar hacia atrás y ver en qué momento, empujados por estas circunstancias, hemos ido perdiendo el camino. Pero Space fue solo el anuncio del desplome ético que extendió dudas sobre las calidades del modelo constructivo en Medellín y en otras ciudades de Colombia. Con los meses aparecieron más proyectos con fallas estructurales similares a Space, todos pertenecientes a empresas del grupo CDO. Nosotros pensamos que lo más trascendental que pasó con esta situación de Space es que se ha producido un aprendizaje profundamente doloroso, pero profundamente aleccionador para nuestra sociedad, sobre cuáles son los pilares, cuáles son los patrones esenciales que nuestras profesiones, las que tienen que ver con la construcción y el desarrollo urbano, tienen que honrar en cada una de nuestras actuaciones, y es que defender, garantizar la vida de las personas es la mayor prioridad del sector. Más de 2.000 personas siguen reclamando la restitución de su patrimonio. Algunas ni siquiera pueden habitar sus viviendas. No podemos permitir que CDO siga construyendo en Medellín. Es muy complicado para nosotros la situación como víctimas, y que la persona que causó tanto daño, esta familia que causó tanto daño, no solo a los afectados sino a la ciudad entera, no se responsabilice y no tengamos manera de hacerlos responsables. Para nadie es un secreto el esfuerzo que representa comprar una vivienda para cualquier persona de cualquier nivel en la sociedad. Ahí va comprometida la mitad de su vida, por lo menos. Con eso no se puede jugar. Y las personas, como personas individuales que actúan como compradoras, por supuesto que tampoco pueden jugar con el riesgo de una mala inversión, que los dejará marcados por el resto de su vida. Con la tragedia de Space, varias cosas cambiaron para la ciudad, los afectados y para una de las familias más adineradas, la de Álvaro Villegas Moreno, quien durante 30 años construyó casi 100 proyectos y fue incluso el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Los medios tienen mucha responsabilidad en la divulgación de la noticia, porque tienen que hacerlo. Esa es la obligación de los medios y de los periodistas. Pero no se puede condenar en los medios a las personas involucradas o a las organizaciones involucradas, porque cuando pasa una tragedia como esta, hay responsables, pero esos responsables tienen la obligación de aceptar lo que la ley les exige a ellos, es someterse a los procesos disciplinarios o de investigación. La tragedia movió al gobierno nacional a promover la denominada Ley Space o Ley de Vivienda Segura, que parece no estar entre las prioridades del Congreso de la República,
que aún no la aprueba. La ley prometió garantizar la protección a los compradores, incrementar las medidas de seguridad de la construcción e implementar mayor vigilancia a los curadores urbanos para que la historia de Space no se repita. Las medidas pensadas para ser implementadas en todo el país están articuladas ya en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, aprobado en 2015. Ni el POT, ni el Código de Sismoresistencia, ni ningún código de construcción adicional es superior al ejercicio ético de la profesión, tanto de la ingeniería como de la construcción o de la arquitectura o de las profesiones vinculadas al sector. Eso lo digo es porque aquí no podemos eludir una reflexión, y es: no existe código ni norma superior a hacer las cosas bien hechas. Se llegó al análisis de la verificación de los laboratorios que prestan servicio de ensayos, digamos, de resistencia a todos los cilindros que hay que sacar en los vaciados de obra. Se identificaron algunas diferencias y en eso hemos venido trabajando con los laboratorios y con las empresas para que sepan cuáles son los laboratorios que tienen al día toda la calibración de los equipos y los permisos, para que no haya ningún elemento ni cabo suelto en el sector, bien directamente responsabilidad de los constructores o de alguna línea de servicio o de proveedores que le preste servicio a la construcción que tenga alguna debilidad que nos pueda hacer incurrir en algún riesgo. 2 años han pasado y según constructores hay varios cambios adoptados. El más importante tiene que ver con las supervisiones independientes. Evidentemente, un constructor o un promotor no puede ser el vigilante de sus propios actos. Y eso no es una cuestión de ley, eso es una cuestión simplemente de ética. Espero que funcione. A la costumbre de algunas constructoras de realizar ellas mismas la revisión de sus proyectos se le ha sumado la contratación de un externo que verifique el cumplimiento de las normas de sismoresistencia, la calidad de los materiales y el respeto por las normas de urbanismo. Prácticas todas que parecían haber caído en desuso en una ciudad que se preciaba de haber sido levantada por la mejor ingeniería nacional y que solo la dimensión de la tragedia de Space volvieron a recordar. Uno de los elementos durante el licenciamiento y de los documentos que se deben allegar para el licenciamiento en una curaduría urbana están los diseños estructurales. También existía entonces que debían ir con un concepto por parte de un tercero de ese mismo diseño. Y en ese orden de ideas, muchas curadurías se eximían de hacer una revisión del mismo. Yo creo que hoy el juicio con que se está viendo que quien esté certificando que el diseño estructural esté bien, sea un tercero, es el máximo. Y hoy no creo que haya curaduría en el país que esté dejando eso simplemente en ese concepto. Creo que también están haciendo ellos la revisión. Y veo cómo con mucho sentido de responsabilidad se ha vuelto a aplicar la supervisión técnica en muchísimas de las obras y por parte de muchos de los constructores y promotores. Dejando de ser simplemente un requisito más, sino a contratar firmas independientes que se dediquen al tema de la supervisión técnica. Yo diría que lo más importante es que sin que la ley todavía haya salido y vuelva obligatorio la supervisión técnica externa, el 80% de nuestras empresas y compañías en Antioquia, puedo asegurar, han implementado la supervisión técnica realizada por profesionales y compañías externas ajenas y diferentes e independientes a la empresa que realiza la obra de construcción, para que con esa supervisión se tenga la certeza y la verificación de que el proyecto y todos los diseños cumplen con la norma sismo resistente, y eso da tranquilidad a los compradores y a los mismos dueños de los proyectos. Después de Space, buena parte de los 313 constructores activos, incluyendo consorcios y uniones temporales en Antioquia, extremaron los estudios de vulnerabilidad y el llamado cierre técnico, ambas medidas implementadas por el gremio, liderado por Camacol,
y que tienen como fin garantizar la tranquilidad de toda la cadena en la construcción, integrada por inversionistas, compradores y proveedores. Que es el cierre técnico, que ningún proyecto arranque sin que se tenga todos los planos, todos los diseños y se hayan verificado en oficina y en los programas con que hoy cuenta el sector muy modernos, inconsistencias que se podían detectar en obra, que se detecten con tiempo y en forma anticipada para generar inclusive identificar posibles errores en obra o mejorar eficiencias. Eso es la implementación de un concepto que hemos denominado el cierre técnico. Yo creo que hemos aprendido, pero creo que es muy lento. O sea, sin duda lo que ha estado pasando es muy lento. Y hay cosas que no parece que no hubieran ocurrido. O sea, aún hay temas. Ahí hace poco recibía una información por Twitter de que no hay una sanción ética al respecto. O sea, se está discutiendo en ciertos escenarios el tema y hay unos alegatos legales, hay una dinámica legal frente al asunto, pero el tema ético no hay sanciones éticas al respecto, lo que posibilita que todo vaya como continuado en medio de ese silencio, como si no hubiera ocurrido nada. En los últimos años, la construcción ha sido el motor de la economía colombiana y no en vano es uno de los sectores que más puestos de trabajo genera, cerca de 1.400.000 empleos en todo el país. Algo así como si cerca del 56% de los habitantes de Medellín se dedicaran a construir. En manos de quienes se dedican a esa labor de manera directa o indirecta siempre está la vida de alguien, pero hoy continúan las dudas ante una regulación que sigue siendo deficiente en la vigilancia. El país puede y debe revisar los marcos legales de ejercicio profesional de oficios como la ingeniería, la construcción, la arquitectura y otras disciplinas que digamos que están implicadas en el mundo de la construcción y como en muchos otros países fortalecer los mecanismos de control y seguimiento al ejercicio profesional. El código de construcción más noble, más antiguo y más seguro que existe es el código de ética. El 12 de octubre de 2013 quedó demostrado que los edificios se pueden caer y no solo por eventos naturales, pero que además, ante cualquier omisión voluntaria o involuntaria de procedimientos, controles y materiales, los factores de seguridad de una estructura se pueden debilitar al punto de provocar una tragedia, algo que tras Space no debería repetirse. Nos quedamos en la identificación, en el susto, en la palabra y no más. No pasamos, no tenemos la capacidad, no tenemos la institucionalidad, diría yo, tal vez como elemento esencial para que más allá, después de la emotividad, lleguemos a los elementos racionales y a lo de la planificación ordenada y estructurada que nos evite volver a repetir esos errores. La tragedia de Space y los hallazgos en otros conjuntos residenciales con problemas estructurales reafirmó que en construcción la calidad no es una opción, es una obligación, y recordó que las estructuras con deficiencias en sus diseños, cálculos y construcción pueden destruir patrimonios y vidas. Todavía no nos imaginamos lo que sucede al interior de cada familia, o sea, lo que esto ha causado al interior de las personas. Separaciones, abandonos, es una tragedia enfermadora psicológicamente y moralmente, es una tragedia que somete, haber perdido todos los ahorros de su vida, es una tragedia que aplasta al ser humano. Que en un mundo que marcha a la velocidad de hoy, que exige que todas las cosas estén en un tiempo mucho menor, que además la ambición de obtener una rentabilidad cada vez más alta con un tiempo también más breve, son factores
que atentan tremendamente, primero contra las tentaciones a faltar a la ética, con pasar por alto lo que hay veces puede lucir un poco que pase desapercibido. Entonces me parece que eso atenta contra la verdadera reflexión, desde los mismos colegios y organizaciones de la ingeniería, de la construcción, de la interventoría y todo lo ligado con el desarrollo de las obras de ingeniería físicas, en este caso, esté en el punto en que se debió haber dado y que otra vez, una vez pasado, vuelva al mismo ritmo de las exigencias, de lo que está esperando cada uno en sus ventas, en sus logros, sin haber dado el espacio suficiente para digerir, por lo menos en forma paralela, esta situación que no se vuelva a presentar. Sé que ha habido ganancias, pero repito, desde mi percepción, no en la profundidad en que se debía haber dado. El problema consideramos que no es en esa línea. Creemos que el asunto es más con relación al rigor que se pudo tener en el asunto de los procedimientos para poder no solamente licenciar, sino también diseñar y obviamente construir. Según Camacol, el desplome de Space no generó un resentimiento grave en la venta de viviendas. 2 años después, el mercado inmobiliario sigue sólido. En los primeros 8 meses de 2015, en el Valle de la Urra se hicieron casi 48.000 negocios, la cifra más alta en la historia, lo que hace prever que este año culminará con alrededor de 71.000 negocios, un récord para la región. Los consumidores saben dónde asistir, exigen, solicitan una información que antes indudablemente no lo hacían, que muchas veces es un poco compleja por lo técnica, pero creo que es bienvenido en una sociedad como la nuestra, que también el consumidor se convierta cada vez más en un veedor y en un mayor exigente, sobre todo en negocios de esta magnitud que representan generalmente los patrimonios familiares. Un panorama menos alentador tienen las víctimas de Space. Familias continúan sin el hogar que pagaron en edificaciones de uno de los grupos constructores más poderosos y hasta entonces con mayor prestigio. Lo primero que nosotros nos dijeron era: no, con CDO nunca van a tener problemas. Es una firma que lleva 50 años en el mercado, no trabajan con fiducia, siempre es con recursos propios, son muy reconocidos en el medio, nunca se ha sabido que hagan proyectos mal hechos, entonces estábamos súper confiados. Ningún candidato, ninguna campaña política debería, ni debe, ni tiene por qué aceptar dineros de la constructora CDO, de sus accionistas, porque el daño que han hecho es muy grande, porque aún no lo han reparado. En 2 años la justicia aún no toma decisiones en el caso Space. A Carlos Alberto Ruiz y Eline y Esther Francis Llano, curadores que otorgaron la licencia para la construcción de las fases del complejo habitacional, les fueron imputados cargos de prevaricato por omisión. Aún no hay fecha para la continuación del proceso. Yo creo que la reparación, lo que hemos visto en los medios es que ha sido efectiva, y lo que hemos visto es que muchos de esos recursos ya se acabaron y se tienen que dar soluciones específicas para poder desatrancar las soluciones a los edificios que se tienen que repotenciar y que supuestamente son los procesos que se deben dar. Contra Pablo Villegas, representante de la herida CDO, María Cecilia Posada, directora de obras, y Jorge Aristizábal, calculista de Space, en el Juzgado Primero Penal de Medellín se adelanta un proceso por homicidio culposo por la muerte de Juan Esteban Cantor, un joven residente que murió bajo el peso del edificio mal construido. La audiencia de acusación se ocurrió en el mes de diciembre. Han pasado 10 meses desde esa fecha para aducir omisiones que en realidad resultan bastante intolerables e injustificadas. El rebrote de los Villegas se ve en la forma como están pagando las cosas, como dilatan las audiencias, pues las paran, las frenan, hacen de toda clase de formas para poder dilatar el proceso. Debe de ser, pero nosotros sabremos esperar. Hace mención a ello
A la par de los asuntos legales, más de 2.000 afectados por el grupo CDO en liquidación siguen a la espera de una solución definitiva que les permita nuevamente tener viviendas, pero no de papel. La ciudad no ha reaccionado a lo que sucedió de verdad. Y cuando estas tragedias suceden y la sociedad las olvidan, estas tragedias se vuelven a repetir. Esta ciudad puede volver a asistir a una tragedia como la de Space tranquilamente, porque aquí no pasa nada. Todos también comparten la incertidumbre sobre la rigurosidad de las leyes que aún están por decidirse y esperan que parte de la reparación a su condición de víctima sea el compromiso de autoridades, gremios, profesionales y constructores en no repetir el colapso ético que tumbó a Space.